I want to live a life that nothing else becomes greater than the answer of Jesus Christ. Quiero vivir una vida donde nada más es tan grande como la respuesta de Jesucristo. No problem that I've ever met is bigger than Jesus. Ningún problema con el que me he enfrentado es más grande que Jesús. In the book of Psalm 34, en el libro de Salmos 34, it says, "Come, magnify the Lord with me." Y dice, ven y magnifiquemos al Señor juntos. See, to magnify something means to make something bigger than it actually is. Magnificar algo significa hacer algo más grande de lo que es. Like we would take the magnifying glass and we'd put that magnifying glass on an ant. Y podemos tomar una lupa y poner esa lupa en una hormiga. And the ant would appear bigger than it actually is. Y esa hormiga va a parecer más grande de lo que es. See, the psalmist is telling us to magnify God. El salmista nos está diciendo que debemos magnificar a Dios. But yet we can't make God any bigger than He already is. Pero no podemos hacer a Dios más grande de lo que ya es. See, God doesn't need to change His perception of how big He is. We need to change our perception of how big God is. Dios no tiene que cambiar su percepción de qué tan grande es Él, sino somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra percepción de qué tan grande es Él. Because in life we will either exalt the problem or we will exalt the answer. Porque en la vida tenemos dos opciones, exaltar el problema o exaltar la respuesta. And the answer is not in the problem, the answer is in Jesus Christ. Y la respuesta no está en el problema, la respuesta está en Jesucristo. I tell you, it is such a joy to be here with you tonight. Y es un gran gozo el poder estar aquí con ustedes esta noche. It is the last time I was in Mexico City was 2008. La última vez que estuve en México fue en el 2008. We saw a tremendous amount of miracles. Y vimos muchísimos milagros. So this is the first time back since 2008. Y esta es mi primera vez que regreso desde 2008. And it really is a joy to be here. Y de verdad es un gozo el poder estar aquí. We went to the Pyramid of the Sun today. Fuimos a la pirámide del Sol el día de hoy. I met the sun, it got me. Yo conocí al sol, me ve a mi cara. I've got a little bit of a hot face. Y estoy un poco quemado. And my legs feel very heavy. Y mis piernas están muy pesadas. I went to the top of the Pyramid of the Sun. Fui a la cima de la pirámide del Sol. And then I came down and went to the top of the Pyramid of the Moon. Y luego bajé y volví a subir a la pirámide de la Luna. And it was fun. Y fue divertido. Amen. Amén. Thank you for having me. Gracias por tenerme aquí. I want to talk to you tonight about Jesus. El día de hoy les quiero hablar acerca de Jesús. The number one core value of my life is that Jesus is the center of my life. El valor esencial más importante en mi vida es que Jesús es el centro de todo. And I'm on a journey of discovering of how much of Jesus can I have. Y estoy en un proceso de ver cuánto de Jesús puedo tener. How much of the kingdom of God can we have right here, right now? ¿Cuánto del reino de Dios podemos tener aquí, ahora mismo? See, the destiny of the believer is heaven. El destino del creyente es el cielo. One day, as believers, we're going there. Un día como creyentes vamos a ir al cielo. That is our destiny. Ese es nuestro destino. But that's not the assignment. Pero esa no es la misión. See, there's a big difference between the destiny and the assignment of the believer. Hay una gran diferencia entre el destino y la misión del creyente. See, the destiny is heaven. El destino es el cielo. But the assignment is to bring heaven. Pero esa comisión es el traer el cielo a la tierra. See, I don't want to get to heaven and find out that I could have had me some heaven on earth. Y yo no quiero llegar al cielo y que me dé cuenta que podría haber traído un poco del cielo aquí a la tierra. I've given my life to work out how much of heaven can we have on earth right now. Y he dado mi vida para ver qué tanto del cielo podemos ver en la tierra en este momento. See, as believers, como creyentes, we need to begin to change the way that we think about God. Tenemos que cambiar la forma en que pensamos acerca de Dios. See, historically in the church, we've seen so much powerlessness. Históricamente en la iglesia hemos visto mucha gente sin poder. That we've come to the conclusion that God sent sickness to teach us a lesson. Y hemos traído la conclusión de que Dios manda enfermedad para enseñarnos una lección. But I want to tell you something
tonight. Pero quiero decirles algo esta noche. God didn't send sickness to teach you a lesson. Dios no te ha enviado enfermedad para enseñarte una lección. He sent Jesus Christ to teach sickness a lesson. Él le mandó a Jesucristo para enseñar una lección a la enfermedad. See, we need to begin to change the way that we think. Tenemos que empezar a cambiar la forma en que pensamos. Because if we actually believe that sickness is from God, Porque si creemos que la enfermedad es de Dios, then might I suggest to you, entonces les voy a sugerir the next time you're sick, don't dare go to the pharmacy or the doctor. que no vayas al doctor o a ningún lado. Because you'll be putting the doctor in a position of being rebellious against God by trying to get you well. Porque estaría revelándote a Dios al ir al doctor porque crees que la enfermedad es de Dios. See, when Jesus hung on the cross, Cuando Jesús fue colgado en la cruz, He took your sin and He took your sickness upon Himself. Él tomó tu pecado y tu enfermedad sobre sí mismo. And as believers, we won't tolerate sin, so why should we tolerate sickness? Y como creyentes no toleramos el pecado, pero ¿por qué toleramos la enfermedad? We need to stop tolerating sickness as if it's a gift from God. Debemos de dejar de tolerar la enfermedad como si fuera un don de Dios. Because sickness is not from God. Porque la enfermedad no es de Dios. Now, I do admit Lo admito, that through our trials and through our circumstances, que cuando pasamos por pruebas y por circunstancias, we learn a lot from what we go through. aprendemos mucho de lo que pasamos. But that's a long way from saying that God allowed something to come upon us to teach us a lesson. Pero hay una gran diferencia entre eso y decir que Dios nos mandó enfermedad para enseñarnos una lección. See, I want to see a generation that arises that becomes so impressed with Jesus. Y quiero ver una generación que se levante, que esté tan impresionada con Jesús. He's the kindest man I've ever met. Él es la persona más bondadosa que he encontrado. See, he's gentle, but he is not soft. Él es gentil, pero no es suave. He is strong, but he is not tough. Él es fuerte, pero no es duro. He's unshakable. Él no puede ser movido. He's indescribable. Es indescribible. He's undefeatable. No puede ganarle nadie. See, he's so immense that he can hold the world together in one hand. Él es tan grande que puede agarrar el mundo con una mano. But he's so gentle and so intimate that he can hold you so gently in the other. Pero es tan gentil y tan bueno que te puede tomar gentilmente con la otra mano. See, what would happen as a church ¿Qué pasaría si como iglesia, if we put Jesus back as the center of the church? si pusiéramos a Jesús como el centro de la iglesia? That we stop pulling the word of God down to our experience. Que dejáramos de poner la palabra de Dios a nuestra experiencia. And we started lifting our experience to the word of God. Sino que empezáramos a levantar nuestra experiencia a la palabra de Dios. See, when we begin to lift our experience to the word of God. Cuando empezamos a levantar nuestra experiencia hacia la palabra de Dios. See, the Bible says in Hebrews chapter 1 verse 3. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3. It says that He, dice que Él, referring to Jesus, refiriéndose a Jesús, is the exact representation of the Father. Es la representación exacta del Padre. Colossians says He's the image of the invisible God. Colosenses dice que es la imagen del Dios invisible. See, when we look at the person of Jesus, cuando vemos a la persona de Jesús, see, Jesus Christ must become our role model for life. Jesucristo se tiene que volver a la persona que seguimos en nuestra vida. Because when we look at the person of Jesus Christ, porque cuando vemos a la persona de Jesucristo, we never see in the person of Jesus Christ where He blessed a hurricane. Nunca veremos que Él bendice un huracán. He never blessed a storm. Nunca ha bendecido una tormenta. He never put sickness upon somebody to teach them a lesson. Nunca pondría enfermedad en alguien para enseñarles una lección. But what we do see in the person of Jesus Christ, pero lo que sí vemos en la persona de Jesús, is every storm He ever came into, He calmed. Es que todas las tormentas que vinieron, Él las calmó. Every sick person that ever came to Him, He healed. Y que cada persona enferma que vino con Él, Él la sanó. And every funeral that He ever went to, He messed it up. Y
que cualquier funeral al que él fue lo deshizo y hizo un relajo, even including his own. incluyendo el suyo. See, we need to begin to change the way that we think. Necesitamos empezar a cambiar la forma en que pensamos, Because Jesus is our role model. porque Jesús es la persona que debemos de seguir. It's not some story in the Old Covenant that we don't completely understand. No es una historia del Antiguo Testamento que no entendemos completamente. Oh, but Pastor, what about Job? Pero pastor, ¿qué pasó con Job? Job's the question, but Jesus is the answer. Job es la pregunta, pero Jesús es la respuesta. See, I'm not a disciple of Job, I'm a disciple of King Jesus. Yo no soy un discípulo de Job, yo soy un discípulo del Rey Jesús. See, I admit that there's many stories in here I do not understand. Y yo admito que hay muchas historias en la Biblia que yo no entiendo. But every story of the Old Covenant is pointing to a need that we needed a Savior. Y todas las historias en el Antiguo Testamento apuntan a una necesidad de que necesitábamos un Salvador. And that Savior comes, and His name is Jesus Christ. Y ese Salvador ha venido y su nombre es Jesucristo. The one that everyone that came to Him was healed. Y aquel que todo sanó. See, I want to see a victorious church arise. Quiero ver una iglesia victoriosa levantarse. I want to see a church arise that would live in the victory of the cross. Y quiero una iglesia que sea victoriosa viviendo la victoria de la cruz. I do not believe that we're in the day of the man of God. No creo que estemos en la época del hombre de Dios. We're living in the day of the God of man. Estamos viviendo en la época del Dios de los hombres. That every single one of us gets to participate. Que cada uno de nosotros podemos participar. Because the Spirit that rose Christ from the dead lives in you. Porque el Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte vive en ti. See, He lives in the life of the believer. Él vive en la vida del creyente. And He's looking to get out. He wants out. Y Él quiere salir, quiere manifestarse. Because the kingdom of God is in you, and it is in you for the sake it is in you, it is upon you for the sake to touch a dying world. Porque el reino de Dios está en ti y quiere manifestarte para tocar un mundo que está necesitado. See, and the more that we begin to change the more that we begin to magnify God. Y mientras más magnificamos a Dios, the more that we magnify God and put Jesus back as the center. Mientras más magnificamos a Dios y ponemos a Jesús como el centro, and we begin to change our perception of sickness, y empezamos a cambiar nuestra perspectiva de la enfermedad, the more we'll see. Más vamos a ver. Because it is the transformed mind that reveals the glory of God. Porque es la mente transformada que muestra la gloria de Dios. We must transform our mind. Tenemos que transformar nuestra mente. We have to change the way that we think. Tenemos que cambiar la forma en que pensamos. See, He is better than we think. Él es mejor de lo que pensamos. God is not the one that needs to change the way He thinks. We're the ones that have to change the way we think. Dios no tiene que cambiar la forma en que Él piensa. Nosotros tenemos que cambiar la forma en que pensamos acerca de Dios. I go to Europe several times a year. Yo voy a Europa varias veces al año. I was there last summer. Estuve ahí el verano pasado. Speaking at a very large Catholic conference. Compartiendo en una conferencia. We have any Catholics here tonight? ¿Queremos algunos católicos aquí esta noche? I love the Catholics. Yo amo a los católicos. I shared the pulpit with 3 fathers. Yo he compartido el púlpito con 3 padres. They had their robes on. Y tenían todas sus túnicas. And I said to the fathers, I want you to bless me. Y les dije a los padrecitos, quiero que me bendigan. I want you to pray a Father's blessing over me. Quiero que oren una bendición del Padre sobre mí. In front of 3,000 people. En frente de 3,000 personas. And they said it would be our joy to pray a Father's blessing over you. Y dijeron, sería un gozo para nosotros hacer esa oración. But I said I would like the joy of praying for you. Pero a mí también me gustaría orar por ustedes. That there be a release of an impartation upon you. Que haya una impartición sobre ustedes. Because it's time that we see healing nuns and healing fathers in the church. Porque es hora de que veamos a monjas y a padres en la iglesia. And they said, yes, okay. Y dijeron, sí, está bien. So the 3 fathers came up the front. There were actually 5. 3 preached. There were 5 fathers. De hecho fueron 5, 3 predicaron, pero se acercaron 5 padres ahí al frente. I got to ask them all the questions
questions about Catholic Church that I ever wanted to know. Y les pude preguntar todas las preguntas que tenía acerca de la Iglesia Católica. What do you wear under your robe? ¿Y qué te pones debajo de tu túnica? The father said, let me show you. Y el padre me dijo, te voy a enseñar. He had jeans on. Y tenía pantalones. I had a great time with the fathers. Y me la pasé muy bien ahí con los padres. And the fathers came to the front for me to pray for them. Y los padres vinieron al frente para que yo orara por ellos. And the Spirit of the Lord descended upon them. Y el Espíritu del Señor descendió sobre ellos. They were out on the floor. Ellos se cayeron y estuvieron ahí en el piso. They were shaking and they were crying out to God. Estaban temblando y estaban clamando a Dios. Because it's time that the church comes into unity. Porque es tiempo de que la iglesia se una. See, I don't call myself, I'm not a Catholic. Yo no soy un católico. And I'm not a Christian. Y no soy cristiano. And I'm not a Mormon. Y no soy mormón. I'm a follower of the Lord Jesus Christ. Soy un seguidor de Jesucristo. I'm not a charismatic or a Pentecostal. No soy un carismático o un pentecostal. I am a follower of Jesus. Soy un seguidor de Cristo. See, these Catholics are so hungry. Y estos católicos tienen hambre. I was allowed in all of the meetings except where they did Mass. Sorry? I was allowed in all of the meetings except Mass. Misa. Me permitieron orar en todas las reuniones excepto en la misa, en la comunión. So they made me go out of the room. Así que me hicieron salir del lugar. I had a little argument with the father over it. Y yo tuve una pequeña discusión con el padre acerca de por qué. I said, I don't understand why I have to go out of the room. Y le pregunté, no entiendo por qué tengo que salir del lugar. But I'll just go out the back and take my own communion. Así que yo me voy a salir y tomar mi propia cena del Señor. So I went out the back and I had my own communion. Así que yo me salí y tomé la cena del Señor. And he said, why don't you take the kids? Y me dijo, ¿por qué no te llevas a los niños? Take them into a side room and just do something with them. Y llévate a los niños y haz algo ahí con ellos. So I took 30 kids into a side room. Y así que yo tomé 30 niños en un saloncito que tenían ahí. They were age 9 to about 15. Y tenían una edad aproximada de los 9 a los 15 años. I didn't know anything about these kids. Y yo no sabía nada acerca de estos niños. So I thought I'd just preach them the gospel. Así que simplemente les prediqué el evangelio. So I preached the gospel. Así que les predico el evangelio. And I said, who here wants to give their life to Jesus tonight? Y les pregunté quién quiere dar su vida a Jesús esta noche. And every child put up their hand. Y todos los niños levantaron su mano. And I said, great. Y dije, grandioso. That is awesome because tonight Y les dije, esta noche we are going to heal the sick. vamos a orar por los enfermos y van a ser sanados. You are going to heal the sick. Ustedes van a sanar a los enfermos. Because you are now my ministry team. Porque ustedes son ahora mi equipo de administración. I didn't take a ministry team, I had to find one. Yo no me llevé un equipo de administración, yo tuve que encontrar uno allá. So I said, who's coming tonight? Y les dije, ¿quién me acompaña esta noche? Because when I asked my ministry team to come, Porque cuando yo le pedí a mi equipo de administración que viniera, I need you to come immediately to the front. y quiero que me encuentren aquí en el frente. Now, I had the late night shift. Y tuve el turno de la noche. The service started at 9 and finished at midnight. El servicio empezaba a las 9 y terminaba a las 12 de la noche. So they do worship from 9 to 10, and then 10 o'clock I come on and preach. Así que hicieron alabanza y adoración de 9 a 10 y a las 10 empecé a predicar. So I get to the end and I said, I need my ministry team to quickly come. Así que llegué al final de mi mensaje y dije, necesito a mi equipo de administración que pase al frente. And 25 of the little ones ran to the front. Y 25 niños corrieron al frente. See, it's almost an offense to many believers. Es una ofensa para mí que como creyentes, I mean, my ministry team have known Jesus for about an hour. mi equipo de administración había estado siguiendo a Jesús como por una hora. See, it's almost offensive to the adults. Es casi ofensivo para los adultos. Because how can Jesus work through them? Porque ¿cómo es que Jesús puede actuar por medio de ellos? I've known Jesus all my life. Yo he conocido a Jesús toda mi vida. So surely he'd work through me before he works through a child. Así que primero va a actuar sobre mi vida que en un niño que lo acaba de conocer hace una hora. See, how many of you know we don't have a junior Holy Spirit? ¿Cuántos saben que no tenemos un Espíritu Santo para los niños? I said, all right, kids, we're
we're going to heal the sick. Y les dije, ok, niños, vamos a sanar a los enfermos. And I grabbed the 9-year-old girl's hand. Y yo tomé la mano de una niña de 9 años And we pulled her up onto the platform. y la pusimos en la plataforma And I said, heal the sick. y le dije, sana a los enfermos. I said, why don't we start with an easy miracle? Y le dije, ¿por qué no empezamos con un milagro fácil? I said, we're going to heal everybody here that's deaf. Vamos a sanar a todos los que estén sordos. I said, if you're deaf, I want you to stand. Y le dije, si tú tienes un problema con la sordera, quiero que te pongas de pie. So we had a lot of people stand. Así que tuvimos mucha gente que se levantó. And I said, to the young girl, I said, do you know what you're doing? Y le dije a la niña, ¿sabes lo que estás haciendo? And she said, no. Y le dijo, no. And I said, that's great. Y le dije, muy bien, Because neither do I. porque yo tampoco. I tell you, I'm done with professional Christianity. Yo ya estoy harto del cristianismo profesional. Because if I don't want to know what I'm doing. Porque yo no quiero saber lo que estoy haciendo. Because if I know what I'm doing, Porque si yo sé lo que estoy haciendo, I don't need to hang around with the one that knows what he's doing. no tengo que pasar tiempo con aquel que sabe lo que está haciendo. I said, are you ready? Dije, ¿están listos? Le dije, ¿están lista? She goes, I suppose so. Y me dijo, pues creo que sí. I said, everybody that's deaf, put your fingers in your ears. Y le dije, todos los que estén sordos, pongan sus dedos en sus oídos. Because the Jesus in her is going to heal you. Porque el Jesús en ella los va a sanar a ustedes. And so they all stood and they put their fingers in their ears. Así que todos se levantaron y pusieron sus dedos sobre sus oídos. I said, are you ready? Y le dije, ¿estás lista? I said, I'll count to 3 Y le dije, vamos a contar a 3 in French. en francés. And I said, and then you're going to say, ears open. Y después de eso tú vas a decir, oídos ábranse. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. See, how many of you know that our prayers don't need to be very long? ¿Cuántos de ustedes saben que nuestras oraciones no deben ser largas? See, they just need to be a little longer than Jesus. Solo tienen que ser un poco más largas que el nombre de Jesús. Because he didn't have to say in Jesus' name on the end. Porque Jesús no tenía que decir en el nombre de Jesús al final. He was Jesus. Porque Él era Jesús. I'm not, so I still need to say in Jesus' name. Yo no, por eso tengo que decir al final en el nombre de Jesús. So I counted. Así que yo conté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And she says, in French, ears open in the name of Jesus. Y en francés dijo, oídos ábranse en el nombre de Jesús. And I also had the congregation say, pop. Y también le dije a la congregación que dijera, ábranse. I said, now take your fingers out of your ears. Y le dije, ahora saquen los dedos de sus oídos. Because you'll find that they just open. Porque vas a encontrar que se han abierto tus oídos. They took their fingers out of your ears. Sacaron sus dedos de los oídos. And we had people test them out. Y tuvimos gente que probara ese milagro. We had 100 deaf ears open like that. Tuvimos a 100 personas con oídos tapados que se abrieron en un instante. See, I believe Yo creo that the church needs to put the simplicity of the gospel back in the church. Creo que la iglesia tiene que poner la simplicidad del evangelio de vuelta en la iglesia. The Bible says La Biblia dice that if Eve can be deceived by the craftiness of Satan, que Eva fue engañada por la astucia de Satanás. my concern is that you will be pulled away from the simplicity of the gospel. Y lo que yo quiero es que tú seas atraído por esa simpleza del evangelio. See, God is not looking for how smart we are. Dios no quiere ver qué tan inteligentes somos. He's just looking for somebody that will say yes. Solamente está buscando a alguien que diga sí. See, he's actually looking for somebody that believes that he is who he says he is. Está buscando a alguien que crea que Él es quien dice que es. See, when we begin to believe that he is who he says he is. Porque cuando empezamos a creer que Él es quien Él dice que es. See, he says, my name is Jehovah Rapha. Él dice, mi nombre es Jehová Rafa. Exodus 15:26. Éxodo 15:26. I am the God that heals. Yo soy el Dios que sana. See, in the Old Covenant, En el Antiguo Testamento, the demand was on you. la demanda estaba en ti. You could be healed Tú podrías ser sanado if you walked perfectly. si caminabas a la perfección. But I've got good news, we're in a new covenant. Pero ahora tenemos
buenas noticias, estamos en el nuevo pacto. See, in the Old Covenant, En el antiguo pacto, the high priest once a year would walk into the Holy of Holies. el sumo sacerdote iba al lugar santísimo. He walked into the Holy of Holies not as an act of worship, but to pay for the sins of Israel. Entraba al lugar santísimo no como un acto de adoración, sino para pagar por los pecados de Israel. Now, when the priest walked in, Y cuando el sumo sacerdote caminaba, he needed to bring a perfect gift. él tenía que traer un regalo perfecto. He would bring the gift of the blood of bulls and rams. Él traía el regalo de la sangre de toros y de corderos. If the gift was perfect, Si ese regalo era perfecto, the blessing of the Lord would be upon Israel. la bendición del Señor estaba sobre Israel. But if the gift was not perfect, Pero si ese regalo no era perfecto, Israel went another year without being blessed. Israel pasaba un año sin ser bendecido. See, isn't it interesting ¿No es interesante that today we apply the same principle, que el día de hoy aplicamos el mismo principio, but we're living in the wrong covenant? pero estamos viviendo en otro pacto? See, because under the new covenant, Porque debajo del nuevo pacto, you can thank God tú le puedes dar gracias a Dios that our high priest, de que nuestro sumo sacerdote, his name's Jesus, su nombre es Jesús, walked into the Holy of Holies caminó al lugar santísimo as the perfect gift. como ese regalo perfecto. He was a man without blemish, without sin, and without spot. Era un hombre sin culpa, sin pecado y sin mancha. Now, because of his perfection, Y por su perfección, we can be blessed. nosotros podemos ser bendecidos. See, it's no longer about our perfection. Ya no es acerca de nuestra perfección, It's about his perfection. es acerca de su perfección. See, it's time that we get our eyes on Jesus, Es tiempo de que pongamos nuestros ojos sobre Jesús, who has paid the price. que ha pagado el precio. See, this is not a performance movement. No es acerca de actuar o de hacer cosas para Él. We're in a Jesus movement. Estamos en un movimiento de Jesús. We're in the greatest grace revival that's ever swept the world. Estamos en el avivamiento más grande de gracia que haya invadido el mundo. Because as long as I can tie my healing to my performance, I will never receive. Porque siempre que apunte a qué también hago las cosas, nunca voy a poder recibir. But when I align my life to his performance, Pero cuando alineo mi vida a lo que Él puede hacer, I receive. yo recibo. See, many would say Muchos podrían decir that the obedience releases the blessing. que la obediencia suelta la bendición. And I do agree with that in part. Y yo estoy de acuerdo con eso en parte. But I'd like to propose this. Pero quiero proponerles esto. It's not my obedience that releases the blessing, it's his obedience that releases the blessing. No es mi obediencia que suelta la bendición, es su obediencia que suelta la bendición. See, what I didn't just say, Lo que no dije, it doesn't matter whether I'm obedient or not. no dije que no importa si yo soy obediente o no. What I did just say Lo que sí dije is that his obedience releases the blessing. es que su obediencia suelta la bendición. See, I think Yo creo that if I'm obedient to be blessed, que si yo soy obediente solo para ser bendecido, that sounds like performance. eso suena como ¿qué tan bueno puedo ser yo? I'm not obedient to be blessed No soy obediente para ser bendecido because my eyes are on Jesus. porque mis ojos están en Jesús. I am blessed, Yo estoy bendecido. and that's why I'm obedient. Y es por eso que yo soy obediente. Good work. Obedience is not an issue. La obediencia no es un problema. I'll be obedient Yo seré obediente because I am blessed. porque yo soy bendecido. I'll go wherever God wants me to go. Yo iré a donde quiera que Dios quiera que vaya. About a year ago, we had a prophet in town, Hace como un año tuvimos un profeta ahí de donde vengo and he stood me up, y me puso de pie and he said, "The Lord sending you to Iran
and Saudi Arabia. Y dijo, el Señor te está mandando a Irán y Arabia Saudita. I'm like, oh dear God. Y dije, oh por Dios, I don't want to go to either of those places. no quiero ir a ninguno de esos dos lugares. I went home and I thought I'm going to be obedient. Y fui a casa y dije, voy a ser obediente. I went home and said to my wife Y fui a mi casa y le dije a mi esposa that we'll be going to Iran and Saudi Arabia at some point. que íbamos a ir a Irán y a Arabia Saudita en algún punto. And she said, why? Y me dijo, ¿por qué? I said, because the prophet said you are going to Saudi Arabia and Iran. Porque el profeta dijo que tú y yo vamos a ir a Arabia Saudita y a Irán. She said, it was your word, you go. Y dijo, esa es tu palabra, tú ve. I'm staying right here. Yo me quedo aquí. See, in the book of 1 Kings, En el libro de Primera de Reyes we see an interesting story. vemos una historia interesante. It's 1 Kings chapter 18. En Primera de Reyes capítulo 18, The Bible tells us that there's a terrible drought upon the land. la Biblia nos dice que hay una sequía muy fea en la tierra. Elijah Elías is praying hard for the drought to be broken está orando fervientemente para que esa sequía se termine, because Elias wants the blessing of the Lord. porque él quiere la bendición de Dios. See, the blessing of the Lord would be rain on a land that's dry. La bendición del Señor en este ejemplo sería que la lluvia cayera sobre la tierra seca. The Bible tells us that he puts his head between his knees, La Biblia dice que puso su cabeza en medio de sus rodillas, which is symbolic of praying hard. que es simbólico de orar fervientemente. He sends a servant out. Y manda a un sirviente He says, go and see if there's a cloud coming. y dijo, ve a ver si hay una nube que viene. Elijah comes back. Y Eliseo viene de vuelta, I'm sorry, the servant comes back el sirviente viene de vuelta and said, there's no cloud. y dice, no hay ninguna nube. And Elias prays hard again. Y después Elías vuelve a orar fervientemente. See, he repeats the cycle 7 times Y repite este ciclo por 7 veces. of praying hard for the blessing of the Lord. De orar fervientemente por la bendición del Señor. Who put the drought in place? ¿Quién puso la sequía en ese lugar? ¿Quién? Elijah. Elías. 1 Kings 17. Primera de Reyes capítulo 17. See, I find this interesting. A mí me parece esto interesante. Elijah puts the drought in place, Elías pone esa sequía en el lugar, but he doesn't put the drought in place by praying hard. pero él no pone la sequía cuando está orando fervientemente. He puts the drought in place by decree of his voice. Él pone la sequía por el decreto de su voz. With the proclaiming of his voice, he said, this land will not see rain again until I say. Y dijo por la proclamación de su boca, esta tierra no verá la lluvia hasta que yo lo diga. Now, we could all agree that the dry land was the judgment of God. Y todos podemos estar de acuerdo de que la tierra seca era el juicio de Dios. That the judgment of the Lord was upon the land. Que el juicio del Señor estaba sobre la tierra. But when he wants the blessing of the Lord, Pero cuando quería la bendición del Señor, he prays hard. él ora fervientemente. See, I got good news. Tengo buenas noticias. We're in a new covenant. Estamos en un nuevo pacto. And some people have more faith in the judgment of the Lord than they do the goodness of the Lord. Y mucha gente tiene más fe en el juicio de Dios que en la bondad de Dios. See, what would happen if we actually stopped praying so hard for the blessing of the Lord? ¿Qué pasaría si dejáramos de orar tan fervientemente por la bendición de Dios And we started to decree the blessing of the Lord? y empezáramos a decretar la bendición de Dios? If we began to open our mouth and speak to the mountain, Si abriéramos nuestra boca y le habláramos a las montañas, that many people complain to God about their mountain. mucha gente se queja delante de Dios acerca de su montaña. But God is saying, Pero Dios está diciendo, why are you complaining to me about your mountain? y te dice, ¿por qué te quejas de tu montaña?
I told you to speak to your mountain. Yo te digo a ti que tú le hables a tu montaña. But yet many of our theology is still based in the judgment. Pero mucha de nuestra teología sigue basada en el juicio de Dios. And we're decreeing judgment over nations, and we're praying hard for the blessings, and we wonder why we don't see the goodness of the Lord come through. Y estamos declarando maldición sobre las naciones, pero luego oramos bendición y nos preguntamos por qué no llega esa bendición. In Matthew chapter 8, En Mateo capítulo 8 it says, dice: when the Son of Man comes, will he really find faith upon this earth? Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? When the Son of Man comes, will he really find faith upon this earth? Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? This is not a trick question. Esta no es una pregunta capciosa. What's he looking for? ¿Qué es lo que él está buscando? Fe. Faith. Fe. He's looking for faith. Él está buscando fe. He's actually looking for somebody that would believe that he is good at his job. Está buscando que alguien crea que él es bueno en su trabajo. He's actually looking for somebody who would just say yes. Solamente está buscando a alguien que diga que sí. He's looking for someone Está buscando a alguien that believes that he is who he says he is. que crea que él es quien él dice que es. See, I want to talk to you just for a few minutes about faith. Quiero hablarte por unos minutos acerca de la fe. I personally believe Yo personalmente creo that faith is one of the most misrepresented topics in the church. que la fe es uno de los temas más malinterpretados de la iglesia. See, faith La fe must be anchored in the nature and in the goodness of God. debe estar anclada en la naturaleza y en quién es Dios, de Dios. See, faith is not denying a problem. La fe no es negar un problema. Faith is not denying an enemy. La fe no es negar a un enemigo. Faith is not denying the issue. La fe no es negar el problema. I don't have a broken leg. No me rompí la pierna. You're dragging your broken leg around. It's Y like, estás arrastrando tu pierna. that's not faith. Eso no es fe. See, faith La fe is anchored in another realm. está anclada en otro mundo, en otra realidad. It's anchored in the realm of His nature and of the goodness of the Father. Está anclada en la naturaleza y en la bondad de Dios. See, I want to see the church come back to the place of the simplicity of faith. Quiero que la iglesia regrese a la simplicidad de la fe. Because faith in so many circles has become so introspective. Porque la fe en muchos círculos se ha vuelto tan introvertida, introspectiva. But faith is not introspective, it's anchored in another realm. La fe no es así, sino está anclada en otra realidad. See, if I walk up to the pastor, Si yo me acerco aquí con el pastor I say, Pastor, y le digo, pastor, you're a special man, by the way. eres un hombre especial, por cierto. Thank you for having me. Gracias por tenerme aquí. That's not what I was going to say. Es lo que iba a decir. So if I walk up to pastor Si yo voy con el pastor and say, Pastor, y le digo, pastor, there is a person over there. hay una persona por allá They've got no arms and no legs, que no tiene piernas ni brazos and they've got no eyes. y no tiene ojos. Do you think that you have the faith to heal them? ¿Tú crees que tienes la fe para sanarlos? The most common place that he's going to go is inward. El lugar más común que él puede ir es adentro. Well, let me check. Bueno, déjame checar. No, Get somebody more anointed than me, consíguete a alguien más ungido que yo, because I've never seen a blind eye open, porque nunca he visto a alguien ciego ver, or legs or arms grow back. o piernas o brazos crecer de nuevo. See, but faith is
not introspective. Pero la fe no es introspectiva. We need to take the introspection out of faith. Tenemos que sacar la introspección de la fe. In Hebrews 12 verse 2, En Hebreos 12, versículo 2, it says this, dice esto: looking unto Jesus, mirando a Jesús, the author and the perfecter of our faith. el autor y el perfeccionador de nuestra fe. See, but the word our faith, Pero ahí la palabra nuestra fe, I don't know what the Spanish Bible says, but the English Bible says our faith. no sé la versión en español, pero en la versión en inglés dice nuestra fe. See, the word our was never in the original manuscript. Ahí la parte nuestra nunca estuvo en el manuscrito original. What it actually says is looking unto Jesus, the author and the perfecter of faith. Lo que dice ahí realmente es mirando a Jesús, el autor y el perfeccionador de la fe. See, my job, your job, Mi trabajo, tu trabajo, is to look unto Jesus. es ver a Jesús. Your job Tu trabajo is to not be consumed by the problem, no es ser consumido por el problema, not to be consumed by the enemy. no ser consumido por el enemigo. See, the Bible says in Psalm 23, La Biblia dice en Salmos 23, in the presence of my enemies. dice, en la presencia de mis enemigos, I prepare a table before you. yo preparo la mesa delante de ellos, de ti. See, what Psalm 23 does not say, Lo que Salmos 23 no dice, in the absence of your enemies, en la ausencia de tus enemigos, I prepare a table before you. preparo una mesa delante de ti. It says, in the presence of my enemies. Dice, en la presencia de tus enemigos. See, I got enemies. Vean, yo tengo enemigos. I got lots of enemies. Tengo muchos enemigos. It's not the lady next door. No es mi vecina, It's not a person. no es una persona. I have lots of enemies. It's called cancer. It's called sickness. It's called disease. Tengo muchos enemigos, se llaman cáncer, se llama enfermedad, se llama dolor. I have enemies that are taunting us all the time. Y tengo enemigos que me están amenazando y me están retando todo el tiempo. But my job is not to fight the enemy. Pero mi trabajo no es pelear contra el enemigo. My job is to eat from the banquet table of the Lord. Mi trabajo es comer de la mesa que Dios ha preparado delante de mí. Because I'm not going to be drawn into a battle that Jesus has already won. Porque yo no voy a pelear una batalla que Jesús ya ganó. See, my battles are sickness. Mis batallas son enfermedad. My battles are insecurities. Mis batallas son inseguridades. But the Lord says, Pero dice, in the presence of your enemies, come to the table and eat. dice, en la presencia de tus enemigos, ven a la mesa y come. I see spiritual warfare is eating. La guerra espiritual es comer. Fighting is feeding. El pelear es alimentarte. And the more that I can eat from the banquet table of the Lord, Mientras más como de la mesa del banquete del Señor, the more I become filled with the knowledge and the grace of the Lord Jesus Christ. más me lleno del conocimiento y de la gracia del Señor Jesucristo. See, some of you are worn out Muchos de ustedes están cansados because you've been drawn into a battle that the Lord Jesus has already won. porque han estado peleando una batalla que Jesús ya ganó. Stop fighting the spiritual battle and get at the banquet table and pick up that leg of lamb and eat it. Deja de estar peleando ahí con la batalla, sino vete a la mesa del banquete y agarra ese pedazo de barbacoa y cómetelo. Because it's when we come to the banquet table of Jesus Porque es cuando venimos a la mesa del banquete de Jesús that we become so full and we become so aware of the presence of Jesus que nos llenamos y nos hacemos conscientes de la presencia de Él. that the sick will get healed because you showed up. Porque los enfermos se van a sanar simplemente porque apareciste. I have not come here tonight to partner with your sickness. Yo no he venido aquí esta noche a darte palmaditas acerca de tu enfermedad. I have come here to partner with the Lord Jesus Christ. El día de hoy me he venido a colaborar con Jesucristo. I'm just going to sit at the banquet table and I'm going to feast on Jesus. Yo me voy a sentar en la mesa del banquete y voy a comer con Jesús. Because the more that I feast, the more, because feasting is fighting. Porque comer a la mesa significa pelear.
And I begin to see the enemy defeated. Y así empecé a ver al enemigo ser derrotado. See, look unto Jesus, the author and the perfecter of faith. Veamos a Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. See, what's your job? ¿Cuál es tu trabajo? Look to Jesus. Ver a Jesús. Let's look to the answer. Ver a la respuesta. Your job is not to look to the problem. Tu trabajo no es ver el problema. Your job is to look to Jesus. Tu trabajo es voltear a ver a Jesús, The author and the perfecter of faith. el autor y el perfeccionador de la fe. Because when you look to Jesus, Porque cuando tú ves a Jesús, you begin to see things how He sees them. empiezas a ver las cosas como Él las ve. He doesn't see the problem, He sees the answer. Él no ve el problema, Él ve la respuesta. See, if I said pastor, Si yo le dijera pastor, no, I'm sorry, if I said pastor here si yo le dijera aquí pastor, is missing one leg. al pastor le falta una pierna. See, it's very easy for me to see the leg that's missing. Para mí sería muy fácil ver la pierna que le falta. Jesus doesn't see the leg that's missing. Jesús no ve esa pierna que le podría faltar. Jesus sees the missing leg. Jesús ve esa pierna que Él va a poner ahí. We see the problem, He sees the answer. Nosotros vemos el problema, Él ve la respuesta. See, we need to be very careful that we're not drawn into partnering with the problem. Tenemos que ser muy cuidadosos de no colaborar con el problema. Because the enemy wants to pull you away from the banquet table of the Lord. Porque el enemigo te quiere sacar, alejar de la mesa del banquete del Señor. I have no interest because the food tastes too good. Yo no tengo interés porque la comida sabe muy bien. I'm going to keep on eating from the banquet table of Jesus. Yo voy a seguir comiendo de la mesa del banquete de Jesús. That when we become so consumed with the answer, Porque cuando nos hayamos vuelto tan consumidos por esa respuesta, you'll see more happen through you than what you ever intended to try and do. va a pasar más cosas por medio de ti de lo que jamás intentaste hacer. See, I am the director of healing ministries for Bethel Church. Yo soy el director del Ministerio de Sanidad en Betel. I oversee our healing rooms. Yo estoy a cargo de los cuartos de sanidad. I have 920 volunteers in my healing rooms alone. Yo tengo 120 voluntarios simplemente de los cuartos de sanidad. I have another 900 volunteers that work on the church team. 900. Y tengo 900 personas que trabajan en el equipo de la iglesia. I have just on 2,000 healers that work for me. Y tengo más de 2,000 sanadores que trabajan para mí. See, I am the director of healing ministries. Yo soy el director del Ministerio de Sanidad. Now that means that I am in charge. Significa que yo estoy a cargo. That means that I get paid to heal the sick. Eso significa que a mí me pagan para sanar a los enfermos. See, I have the full-time job of healing the sick. Yo tengo el trabajo completo de sanar a los enfermos. And I've got something to share with you tonight. Y quiero compartirles algo a ustedes esta noche. I get paid A mí me pagan to be no good at my job. To be no good at my job. para no ser bueno en mi trabajo. Because if I become good at my job, I no longer need him. Porque si me vuelvo bueno en mi trabajo, ya no lo necesito a él. See, my job is to stay in the simplicity of faith. Mi trabajo es mantenerme en la simplicidad de la fe. Of believing that He is who He says He is. De creer quién es Él, el que dice que es. See, His heart to heal you is greater than my heart to heal you. Su intención de sanarte es más grande de mi intención de sanarte. See, as a church, Como iglesia, we would never need to discuss the theology of healing nunca necesitaríamos discutir la teología de sanidad if we just had a revelation of the heart of the Father. si tuviéramos una revelación del corazón del Padre. I don't like teaching principles. A mí no me gusta enseñar principios, I'd rather just teach about the Prince. solo me gusta enseñar acerca de la persona. I'd rather just teach about the heart of the Father. Me gusta enseñar acerca del corazón del Padre. See, I'm no good at my job. Yo no soy bueno en mi trabajo.
I don't know what I'm doing, yo no sé lo que estoy haciendo and I don't want to know what I'm doing. y no quiero saber lo que estoy haciendo. I just want to feast from the banquet table of Jesus. Yo me quiero comer de la mesa del banquete de Jesús. And the more that I feast, the more miracles I see. Y mientras más como en esa mesa, más milagros yo veo. About 7 years ago, Hace como 7 años, I went to a staff meeting. yo fui a una reunión de liderazgo I was the second person there. y era la segunda persona ahí. There was one other man in the room that day. Y había solamente otra persona más ahí en el lugar. Some of you may have heard of. His name is Bill Johnson. Alguien que ustedes probablemente escucharon, Bill Johnson. And I walked in and I said, Pastor Bill, Y caminé y le dije, Pastor Bill, I said, I have got a revelation. y le dije, tengo una revelación. He's so gracious and humble. Él es tan bueno y tan humilde. Share it with me. Y me dijo, compártemelo. And I said, here's my revelation. Le dije, aquí está mi revelación. I said, I Y le dije, yo am no good at my job. no soy bueno en mi trabajo. And he looks at me and he laughs. Y me ve y se ríe. He goes, well, that makes 2 of us. Y dice, pues ya somos 2. See, the Lord is not looking for somebody that is good at his job. El Señor no está buscando para alguien que es bueno en su trabajo. He's just looking for somebody Solamente está buscando a alguien that would say yes. que dirá sí. He's looking for somebody Está buscando a alguien that will take their fat little hand que va a quitar su mano and they'll put their hand upon somebody that's sick. y va a poner su mano sobre alguien que esté enfermo. And that they would open their mouth. Y que abrirán su boca Because life and death is in the power of the tongue. porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Proverbs 18. Proverbios 18. It doesn't say life and death is in the power of God. It says life and death is in the power of the tongue. No dice el poder, la vida y la muerte está en el poder de Dios, sino está en el poder de la lengua. See, I want to see the simplicity of faith put back in the church. Yo quiero ver la simplicidad de la fe de vuelta en la iglesia. I love faith. A mí me encanta la fe. I want to see a church pastor that's full of faith. Quiero ver una iglesia, pastor, que está llena de fe. But I've discovered something. Pero he descubierto algo. I've discovered the secret of operating in great faith. Y he descubierto ese secreto para tener fe. Don't worry about your faith. No te preocupes acerca de tu fe. Because it's probably on your faith. Get your eyes off your faith and get them on Jesus. Quita tus ojos de la fe y ponlos en Jesús, The author and the perfecter of faith. el autor y perfeccionador de la fe. See, when I put my eyes on Jesus, Cuando yo pongo mis ojos sobre Jesús, when you put your eyes on Jesus, cuando tú pones tus ojos sobre Jesús, you begin to see how he sees. empiezas a ver como Él ve. Not the problem, but he sees the answer. No el problema, pero Él ve la respuesta. When you put your eyes on Jesus, Cuando tú pones tus ojos en Jesús, according to that scripture, de acuerdo a esa escritura, you have put your faith in Christ, has puesto tu fe en Cristo and now you're operating with the faith of Christ. y ahora estás operando con la fe de Cristo. See, I'm not too interested in my faith. No estoy tan interesado en mi fe. I want superior faith. Quiero una fe superior. I want to put my eyes on Jesus to operate in the faith of Christ. Yo quiero poner mis ojos en Jesús para operar en la fe de Jesús, de Cristo. Because when I'm operating in the faith of Christ, Porque cuando yo estoy operando en la fe de Cristo, as anyone that came to Christ, como cualquiera que haya venido a Cristo, he healed everyone that came to him without exception. Él sanó a cualquiera que vino delante de Él sin excepción. See, that's what I'm after. Eso es lo que estoy buscando. I'm after a body, the body of Christ, Yo estoy detrás para que el cuerpo de Cristo, that would begin to arise que se levante and get their eyes on Jesus. y que ponga sus ojos sobre Jesús. I'm going to share one story and I'm going to share one scripture and we're going to close. Le voy a compartir una historia, una escritura y vamos a terminar. I grew up in New Zealand. Yo crecí en Nueva Zelanda. I am a New Zealander. Soy neozelandés. My dad was a builder. Mi papá era un constructor. And I would go to my father's construction site. Y yo iba ahí al taller de mi papá donde construía. And he had a big toolbox on wheels. Y tenía una caja de herramientas que tenía llantitas.
And my father would say to me, Y mi papá me decía, Christopher, I'm so pleased that you came today. estoy tan agradecido que hayas venido el día de hoy. And I said, why, Dad? Y le decía, ¿por qué, papá? He said, because we have some wood that we need to move from the pile to the house. Porque tenemos que mover madera de aquí a la casa. And I don't know what I would have done if you didn't show up today. Y no sé lo que yo habría hecho si no te hubieras aparecido aquí el día de hoy. So eat your lunch. Así que cómete tu lunch And then get to work. y ponte a trabajar. Now remember, this is before I went to school, so I'm like under 5. Esto es antes de que yo fuera a la escuela, entonces tenía como 4 años. I'd eat my sandwich, Yo me comí mi sándwich and he'd say, have you finished? y me dijo, ¿ya terminaste? Yes. Sí. He says, get to work. Ahora ponte a trabajar. And we would go to the wood pile, Y íbamos ahí donde estaba toda la madera and we would pick up like a 6-meter length of 100 by 40. y levantábamos una madera como de 6 metros, muy pesada. And he'd say, now you take one end and I'm going to take the other. Y decía, ahora tú toma una parte y yo voy a tomar la otra. And we're going to move that wood. Y vamos a mover esa madera. On a count of 3, lift. A la cuenta de 3, levanta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lift. Levanta. And we'd go walking across the yard. Y íbamos caminando así por el jardín. You know, it was only 7 years ago Sabes que fue apenas hace como 7 años that I finally worked out why my dad was never at the other end. que me di cuenta que mi papá estaba cargando todo. He was always in the middle. Él no estaba hasta el final, estaba en el centro. Because he knew Porque él sabía I never had the ability to carry my end alone. que yo no podía cargar esta carga por yo mismo. And we'd put the wood down, Y poníamos la madera abajo and he'd turn to me, y él volteaba y me decía, and he'd say, Christopher, Christopher, you are becoming incredibly strong. te estás volviendo muy fuerte. Look at you. Mírate. See, our Father has the ability to make us look like a genius, Nuestro Padre tiene la habilidad de hacernos ver como unos genios. even though it wasn't me. Aunque no era yo, But he makes it look like it is you. pero él hace ver como si fueras tú. And he'd stand there and he'd say, Christopher, show me your muscles. Y me decía, Christopher, enséñame tus músculos. And he'd say, look at you. Y me decía, mírate. Now let's go move some more. Ahora vamos a mover más. See, grace is opposed to works, La gracia se opone a las obras, but it's not opposed to you putting in an effort, pero no se opone a que tú pongas esfuerzo. because that's where God meets us. Porque es ahí donde Dios nos encuentra. We put in the effort, Nosotros ponemos ese esfuerzo and He makes us look like the genius. y Él nos hace ver como si fuéramos nosotros los genios. Oh, the deaf ear just opened. Ah, se acaba de sanar un sordo. Sometimes I get shocked when somebody gets healed. A veces yo me impresiono cuando alguien es sanado. And that's the Father's heart, as He makes us look like the genius for something that just happened that really wasn't you. Y ese es el corazón del Padre que nos hace ver como genios de algo que ni siquiera fuiste tú. It is Him in you, and it is Him through you. Era Él en ti y a través de ti. There's the story. Esa es la historia. Now the verse, Ahora el versículo. and we'll pray. Y vamos a orar. In the book of Luke, En el libro de Lucas, in chapter 1, en el capítulo 1, I'm sorry, I was in Mark. The angel of the Lord comes to Zacharias. Luke chapter 1. Luke chapter 1. Okay. The angel of the Lord comes to Zacharias, El ángel del Señor viene a Zacarías and he says this, y le dice esto. Zacharias, Zacarías, your wife Elizabeth is going to bear a son. tu esposa Elizabeth va a dar a luz. Zacharias turns and says this, Y Zacarías se voltea y dice esto. how can this be? ¿Cómo puede pasar esto? She, referring to Elizabeth, Ella, refiriéndose a Elizabeth, is past the age of childbearing. ya está pasada de la edad para dar hijos. I mean, the Bible tells us she wasn't only barren, she was a double barren. La Biblia nos dice que ella estaba, que
que ya estaba pasada de edad, que no tenía la capacidad para tener hijos. She couldn't have kids, plus she's too old. No podía tener hijos y aparte ya estaba anciana. And Zacharias turns to the angel. Y Zacarías se voltea con el ángel. After the angel says, Zacharias, your wife Elizabeth will bear a son. Después de que el ángel le había dicho, Zacarías, tu hija va a dar luz a un hijo. How can this be? She's too old. Y él dijo, ¿cómo puede ser esto? Ella está demasiado anciana. Now the angel of the Lord, Y después el ángel del Señor he turns to his bag and he pulls out some duct tape. se voltea y saca de una bolsita cinta adhesiva. And he says, we're going to fix you. Y dice, vamos a arreglarte. I'm paraphrasing. Lo estoy parafraseando. And he shuts his mouth. Y le pone la cinta adhesiva alrededor de su boca. See, why does he shut his mouth? ¿Por qué cayó su boca? Because life and death is in the power of the Porque la vida y la muerte están en el poder de tongue. la lengua. See, Zacharias would have gone home Zacarías se hubiera ido a su casa and he would have said this. y hubiera dicho esto. Elizabeth, Elizabeth, you never guess what happened to me today. no vas a creer lo que me pasó el día de hoy. I had an encounter with the angel of the Lord. Tuve un encuentro con el ángel del Señor. And the angel of the Lord said, Y el ángel del Señor dijo, you are going to have a baby. que ibas a tener un bebé. And do you know what I told him? ¿Y sabes lo que yo le dije a él? I told him, I laughed at him Yo me reí primero y después le dije, and said, you stupid angel, tu ángel tonto, she's too old. ya está muy viejita. She's so old, we don't even practice anymore. Ya está tan viejita que ya ni siquiera tenemos sexo. She's not going to get pregnant. Ella no se va a embarazar. See, the angel needed to shut his mouth El ángel necesitaba callar su boca because life and death is in the power of the tongue. porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. See, but isn't it interesting Pero no es interesante that just a few verses on, que después de unos versículos, the angel of the Lord comes to Mary el ángel del Señor viene con María and says, Maria, y le dice, María, you are going to bear the angel, the Holy Spirit's going to come upon you and you're going to conceive. y dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a dar a luz. Mary says, Y María dice, how can this be? ¿cómo puede ser esto? I have not been with a man. No he conocido a hombre. If you don't know what that means, ask your mom. Y si no sabes lo que eso significa, pregúntale a tu mamá. I have not been with a man. No he estado con un hombre. Why did the angel of the Lord shut Zacharias' mouth, but didn't shut Mary's mouth? Porque el ángel del Señor cayó la boca de Zacarías, pero no la de María. Yet they both had a question. Y los dos tuvieron una pregunta. See, God detests being put on trial, Dios detesta que lo pongamos en duda, but He doesn't mind a genuine question. pero no le importa una pregunta genuina. I want you to think about this. Quiero que piensen en esto. Mary asks a genuine question. María preguntó una pregunta genuina. How can this be? I am a virgin. ¿Cómo puede ser esto? Soy virgen. And the angel of the Lord answers the question with an answer that makes absolutely no sense. Y el ángel del Señor responde la pregunta con una respuesta que no tiene sentido. The Holy Spirit is going to come upon you and you can conceive. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a dar a luz. I know what I'd be doing if I was Mary. Yo sé lo que estaría haciendo si yo fuera María. I have one more question. Otra pregunta. How can that be? I'm a virgin. ¿Cómo puede ser si soy virgen? And the angel would say, Y el ángel diría, the Holy Spirit is going to come upon you and you're going to conceive. el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a dar a luz. And I would say, Y yo diría, do you mind? I've got one more question. ¿te importa? Tengo otra preguntita. How can that be? I'm a virgin. ¿Cómo eso puede suceder? Soy virgen. And the angel would say, Y el ángel diría, the Holy Spirit will come upon you and you'll conceive. el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a dar a luz. See, she asks a question and the answer makes no sense. Ella hace una pregunta y la respuesta no tiene sentido. And she turns and she says, Y ella se voltea y le dice,
be it unto me according to your word. Que suceda de acuerdo a tu palabra. He's looking for somebody that would believe that he is who he says he is. Está buscando a alguien que crea que Él es quien Él dice que es. He's not looking for somebody that's got it all worked out. No está buscando para alguien que ya tiene todo resuelto. I'm not against education, but he's not after the highly educated person. No estoy en contra de la educación, pero no está buscando a la persona mejor educada. I left school the day I was 15. Sí. The day I was 15, I left school. Cuando yo tenía 15 años, yo dejé la escuela. I have zero education. Yo tengo cero educación. I actually ran away from home the day I was 15 and I never went back. Y yo huí de casa cuando tenía 15 años y jamás regresé. He's just looking for somebody that would say yes. Está buscando a alguien que diga sí. He's just looking for somebody that would believe, I'm not good at my job, Está buscando a alguien que diga, no soy bueno en mi trabajo, but I like to hang out with somebody that's good with his job. pero me gusta pasar tiempo con alguien que sí es bueno en su trabajo. Because when we surrender our life Porque cuando nosotros rendimos nuestras vidas to say, para decir, Jesus, have your way through me, Jesús, haz lo que quieras con mi vida. it's not about our abilities, it's about our availability. No es acerca de nuestra habilidad, sino nuestra credibilidad. That when we surrender our life, Que cuando rindamos nuestra vida, at the age of 13, I said, God, use me. a la edad de 15 años yo le dice, Dios, úsame. My life is yours. Mi vida es tuya. I am sold out for Jesus. Yo me di todo por Jesús. I am sold out to getting Jesus what he paid for. Yo di todo por Jesús por lo que Él pagó. I know that it is not my ability. Yo sé que no es mi habilidad, It's my availability. es mi disponibilidad. I failed in every subject at school, Yo reprobaba todas las materias en la escuela, apart from sex education. aparte de la educación sexual. I was good at that. Yo era bueno en eso. And that's because I cheated. Y eso es porque hacía trampa. My teacher had a blind eye, Mi maestro tenía un ojo ciego, so I sat right under her blind eye and copied the answers out of the book. así que yo me sentaba del lado de su ojo ciego y copiaba las respuestas. He's just looking for somebody who would say, use me, Solo está buscando a alguien que le diga, úsame, use me. úsame. See, God will use everyone in this room that says, use me. Dios usaría a todas las personas en este lugar que le dijeran, úsame. Because he's not looking for a man of God. Porque no está buscando un hombre de Dios. He is not looking for a woman of God. No está buscando a una mujer de Dios. He is wanting to be God of the people. Él quiere ser el Dios de la gente. Amen. Amén. Now, this very little point Y este punto que les acabo de dar, in us doing Bible study without doing Bible experience. no podemos leer la Biblia sin tener esa experiencia. Because Bible study without Bible experience leads to religion. Porque el estudio bíblico sin la experiencia bíblica nos lleva a la religión. I have no interest in religion. Y yo no estoy interesado en religión. I only have interest in the Lord Jesus Christ. Yo solamente tengo interés en Jesucristo. Our Bible study must lead to experience. El estudio de la Biblia debe guiarnos a la experiencia. And we have to stop pulling this down to our experience and start lifting our experience to this. Y debemos de dejar de bajar la Biblia a nuestra experiencia y subir nuestra experiencia a lo que es la Biblia. And to begin to take God at His word. Y empezar a tomar a Dios y decirle sí. That He is who He says He is. Y creerle que Él es quien Él dice que es. Amen. Amén. Here's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer. Last week, La semana pasada I saw a woman yo vi una mujer who had a fused spine.
que tenía un problema en su columna. She has titanium rods down her back. Tenía titanio en toda su columna. She's been in 25 car accidents over 8 years. Había estado en más de 25 accidentes de coche en un tiempo de 8 años. Her neck is locked and fused in place. Su cuello estaba sujeto y estaba soldado al metal. She gets ministered to. Y le ministramos a esta mujer. She hits the ground, she goes into a vision. Y ella cae al piso y va a una visión. In the vision, she sees nuts and bolts and steel flying past her face. Ella, en esa visión ella ve piezas de metal y tornillos así volando enfrente de su cara. And everything then goes white. Y después todo se vuelve blanco. She gets up off the floor. Se levanta del piso. And for the first time in many, many years, Y por la primera vez en muchos años, she can now bend over and touch her toes. ella se puede agachar y tocar sus pies. She can do everything she couldn't have done with her neck before. Y ella empieza a hacer todo lo que no podía haber hecho antes con su cuello. She goes back to the doctor. Ella regresa al doctor. They cannot find the steel in her body. Ellos no pueden encontrar el metal en su cuerpo. They cannot physically find it. No pueden físicamente encontrarlo. See, that's what happens when there's somebody that believes that he is who he says he is. Eso es lo que pasa cuando alguien le cree a Dios de quién dice Dios que es Él. If you're here tonight and you have any problem in your neck, Si tú estás aquí esta noche y tienes algún problema en tu cuello, any problem in your neck, I want you to quickly stand. si tienes un problema en tu cuello, lo que sea, quiero que te pongas de pie. Whether your neck is fused, broken, Si tienes el cuello lastimado, roto, lo que sea, clicking, que te truena, incorrect curvature, en curva, anything to do with the neck, I want you to quickly stand. cualquier cosa que tenga que ver con tu cuello, quiero que te pongas de pie rápido. There's not one special case in here. No hay un caso especial aquí. Well, that's good for them, but I'm a special case. No, you're not a special case. Bueno, It ellos, applies to you. mi caso es muy especial, entonces no voy a parar. No. Todos los que tengan un problema con el cuello, pónganse de pie. Quickly stand. Pónganse de pie. All right, I want anyone else to stand that has any issue with the spine. Y también cualquier persona que tenga un problema con su columna. Whether it be rods in the spine, whether it be arthritis in the spine. Si es artritis o tienes ligamentos o desviada la columna, lo que sea. Anything in the spine, quickly stand. Cualquier cosa en tu columna, quiero que te pongas de pie. Now I want to read a verse. Y quiero leer un versículo. We're going to see the Lord heal. Y vamos a ver Dios sanar. Remember, this is not about your performance, it's about His performance. Recuerda, esto no es acerca de lo que tú puedes hacer, sino lo que Él puede hacer. Psalm 107, verse 20 Salmo 107, versículo 20 says this. dice esto. He sent His word and He healed them. Él mandó su palabra y ellos fueron sanos. Let me say it again. Lo voy a decir una vez más. He sent His word and He healed them. Él mandó su palabra y ellos fueron sanados. Now, the original context of that verse means it's an ongoing thing. Y el contexto de este versículo es que es algo que está pasando continuamente. See, the word is Jesus. La palabra es Jesús. He didn't send cancer to teach you a lesson. No dice que envió cáncer para enseñarles una lección. He sent His word Él envió su palabra to teach your bad neck a lesson. para enseñarle a tu cuello una lección. The word is Jesus. La palabra es Jesús. You've just heard the word, Acaban de escuchar la palabra, so be healed. así que sean sanos. Now test it out. Ahora intenten algo que no podían hacer. We'll pray if we have to. Vamos a orar si tenemos que hacerlo. Intenta algo que no podías I want hacer. you to move your neck. I want you to begin to move your back. Quiero que empieces a mover tu cuello, mueve tu espalda. Do something you couldn't have done. Haz algo que no podrías haber hecho. Alright, if you know that something just happened in your neck,
or your back, I want you to raise your hand. Si right sabes o sentiste alguna diferencia en tu cuello, quiero que levantes tu mano rápidamente. now. Raise it up nice and high. Levántala en alto, alto, quiero ver. Real high. Keep it up. Keep it up. Manténla arriba. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35 people. 35 personas. See, we haven't prayed yet. Y ni siquiera hemos orado. We're just taking God at His word. Solamente estamos tomando la palabra de Dios. Then He sent His word and He healed them. Que Él envió su palabra y fueron sanos. Put your hand on your neck Pon tu mano en tu cuello or on your back. o en tu espalda, en tu columna. You're ready to receive this. Ponte listo para recibir. Psalm 107 verse 20 says, Salmo 107, versículo 20 dice: He sent His word envió su palabra and He healed them. y lo sanó. Be healed. Sé sano. Now test it. Ahora quiero que hagas lo que no puedas hacer. Intenta hacer algo que no puedas hacer. Move your back, move your neck. Mueve tu espalda, mueve tu cuello. The greater revelation we get of Jesus, the more we see people healed. Mientras más revelación obtenemos de Jesús, más personas vemos sanas. Okay, now if you know that you received some breakthrough in the first or the second prayer, raise your hand up real high. Si tú recibiste sanidad en la primera o segunda oración, levanta tu mano. O viste alguna victoria. Real high, keep it up. Manténla, manténla levantada. Keep it up, keep it up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Vamos, levanta tu nombre, vamos a alabarlo. The more we honor Jesus, the more Jesus shows up. Mientras más adoramos y vemos a Jesús, Él se manifiesta más. We can do better than